Que nos concede la oportunidad en esta hermosa hora. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Dice: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciera un sacrificio. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero el verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Le damos gracias al Señor, soberano y poderoso Dios, que estás en gloria. Dios mío, delante de tu presencia estamos, Padre, y creemos que el poder de tu Espíritu Santo está aquí, Dios mío, en esta noche para hablarnos con autoridad, Señor, con Padre eterno, con ese amor y con esa misericordia, Padre de gloria, que hoy cada uno de los que hemos venido a este lugar, Dios mío, podamos recibir una palabra suya, Señor, una palabra que sustente nuestra alma, nuestro corazón. Dios mío, usted conoce la necesidad con que el pueblo ha venido esta noche, y solo en su presencia, amado Dios, tenemos esa seguridad. Solo a través de esa palabra, Dios mío, es la que nos puede bendecir en esta noche. Padre, alabamos y glorificamos su nombre. Aleluya. Puede sentarse, amada iglesia. Gloria a Dios. Y conforme sienta en su corazón, glorifique al Señor en esta hermosa noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero traer el tema de esta noche bajo el tema basado en ese versículo 20 que leíamos, que dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó. Tal vez, verdad, usted dice muchos versículos, leyó el hermano Nahum, pero quería que entráramos un poco en contexto, amén, de lo que estos hombres estaban pasando en esa ocasión. Entonces quiero traer el tema de esta noche bajo el tema levántate, amén. Levántate. Y sabemos que para levantar algo tiene que estar caído, amén. Cuando decimos, hermano, levántese, es porque ha caído. Pero en esta noche no quiero aplicar la palabra caído en el sentido de alguien que ha caído de la gracia de Dios, sino en el sentido cuando vienen pruebas difíciles a nuestra vida, cuando aquellos problemas empiezan a arreciar a
a nuestra vida como cristianos y empezamos a sentir que la tempestad sopla fuerte, como cuando hemos dejado o hemos menguado, tal vez en la oración, tal vez en la lectura, en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, en aquella intimidad, y viene alguien y le dice: hermano, levántese que usted puede, hermano, levántese, siga orando, hermano, levántese, siga leyendo, hermano, levántese, siga, ¿verdad?, con ese entusiasmo de buscar de la presencia de Dios. Entonces, hemos leído este pasaje muy maravilloso donde Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio en estas ciudades donde hacían su primer viaje misionero a estas ciudades, y llegan a esta ciudad de Listra, donde dice que Pablo y Bernabé los confundieron cuando ellos empezaron a predicar aquel evangelio. Los confundieron y pensaron que eran hombres o dioses en semejanza de hombres. Dice que había una tradición en aquella ciudad donde se creía que aquellos dioses Júpiter y el otro que menciona ahí habían descendido una vez en forma de dioses, y por eso cuando esta gente ve a Pablo predicando el evangelio con la unción de Dios, cuando ven que Pablo hace la sanidad de este cojo que estaba ahí, la gente se espantó y dijo: dioses en la forma de hombres. Pero Pablo empezó a decirle: oigan, ¿por qué quieren hacer eso? Nosotros somos semejantes a ustedes, hombres de carne y hueso. Pero la diferencia que ellos tenían era que predicaban un evangelio de poder, que predicaban un evangelio de restauración, que predicaban un evangelio que rescataba las almas de las garras del enemigo. Y me llama la atención, amado hermano, vamos a ser un poco breve esta noche, pero me llama la atención que cuando dice que estos hombres, o Pablo y Bernabé, intentaron persuadir a la multitud que ellos no eran dioses, sino que predicaban, o lo que predicaban tenía el poder para haber levantado a aquel cojo que estaba enfermo en aquel lugar. Pero dice que llegó un montón de judíos, ¿verdad?, que lo venían posiblemente siguiendo, y que llegaron a aquella multitud y los persuadieron de tal manera que esa palabra persuadir indica que los convencieron a aquella multitud que apedrearan y que azotaran a aquellos hombres que estaban predicando el evangelio. Entonces, por eso es que dice el verso 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar un momento cómo fue este suceso o este evento en la vida de Pablo, que dice que lo apedrearon, y después que lo apedrearon lo sacaron de arrastra afuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Amados hermanos, yo quiero decirle esta hermosa noche cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual. Que muchas veces el enemigo va a venir con un embate muy fuerte a nuestra vida. Puede venir con un embate fuerte a su matrimonio, a la vida de sus hijos, a aquello que usted tal vez está pidiéndole al Señor. Y el enemigo viene y sopla fuerte de tal manera que usted se siente derribado. Pero como dijo Pablo en una ocasión, estamos derribados, mas no destruidos. Pablo estaba apedreado, Pablo estaba apaleado, a Pablo lo habían sacado de la arrastrada y el diablo había pensado que había terminado con la vida de él. Pero lo interesante es que en el verso 20 dice que lo rodearon unos discípulos, y quiero decir que el mensaje de Pablo estaba haciendo efecto en aquella hermosa ciudad, porque dice que después que sacaron a Pablo de arrastra a aquel lugar donde pensaron que Pablo ya estaba muerto, dice en el verso 20 que lo rodearon unos discípulos. Muchas veces nosotros vamos a predicar la palabra del Señor y vamos a pensar que nadie está poniendo atención, que nadie está escuchando. Cuando vamos a evangelizar, usted puede decir: mire, que nadie escucha, nadie hace caso al mensaje. Pablo aquí estaba predicando la palabra de Dios con convicción, y esa palabra estaba haciendo un efecto en la vida de los oyentes.
resultante de esa predicación o de ese evangelio que se predicó en ese lugar es la vida de Timoteo, que en el segundo viaje Timoteo aparece como un joven ya convertido. Pero lo interesante en esta historia es que dice que unos discípulos lo rodearon. Personas que habían escuchado el mensaje que Pablo estaba predicando en esa ocasión. Pero dice que rodeándolo, los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Usted se imagina, hermano, con una buena paliza de esa, si el siguiente día usted fuera a predicar allá a las calles. Muchas veces, hermanos, con una mala mirada nosotros ya no queremos ni venir a la iglesia. Muchas veces, porque allá afuera cuando andamos evangelizando, alguien nos dijo que la Virgen María y se la presentó ahí enfrente y dice, no, ya no voy mejor. Alguien le mencionó, ¿verdad?, algo de que no es de nuestro agrado y uno dice, ya no voy mejor, está muy peligroso por la situación que se está viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Muchas veces encontramos diferentes personas allá afuera. Y por eso cuando vamos a predicar el evangelio del Señor, necesitamos primeramente amor. Porque amor es el que las almas necesitan recibir cuando ellos dan palabras blasfemas, palabras groseras, palabras que, verdad, a lo mejor pueden de alguna manera querer herir nuestros sentimientos. Una vez nosotros andamos evangelizando y se le acercó un hombre a mi esposa a gritarle en la cara diciéndole que sí, cuál era su iglesia, de dónde venía su iglesia, y queriendo, verdad, de alguna manera llevar la contraria y proponer que la iglesia católica era la mejor. Pero, hermano, muchas veces nosotros no necesitamos entrar en esas discusiones, sino simplemente predicar el evangelio de Dios, que es el poder para salvar la vida del hombre. Amén. Y es lo que Pablo estaba haciendo en esta ocasión, predicando un evangelio. Pero lo que quiero entrar en asunto en esta noche es, levántate. Porque el enemigo o estas personas enemigas del evangelio y de Pablo pensaron que ya Pablo estaba terminado, que ya el ministerio de Pablo había acabado, que ya aquella bulla que Pablo tenía en aquella ciudad la habían eliminado, que ya aquello que Pablo predicaba o anunciaba, ya se había acabado eso, porque ya habían apedreado a Pablo, lo habían arrastrado y lo habían dejado muerto allá afuera. Muchas veces así viene el diablo contra nosotros y dice, bueno, ya no salió a predicar a las calles, ya lo acabé, pero el siguiente día, el siguiente sábado, está nuevamente el hermanito allá anunciando, Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva, Cristo cambia. Y así viene el diablo muchas veces a querer quitarnos lo que Dios ha depositado en nosotros. Mire, Pablo dice que, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pudiese ser que usted esté pasando una prueba donde se sienta caído, como decía al inicio, no caído de la gracia, sino, vamos a decir, débil espiritualmente. Donde usted puede decir, pero es que ya no me siento igual, ya no tengo la misma pasión por orar, ya no tengo la misma pasión por leer la palabra de Dios, ya no tengo la misma pasión por ir a congregarme, ya no tengo la misma pasión por, verdad, convivir con mis hermanos, ya no tengo pasión por ir a evangelizar. Pero esta noche quiero que aprendamos que tenemos un Dios de poder, un Dios que nos puede levantar, un Dios que nos puede rescatar, un Dios que nos puede transformar. Que el mismo Dios que levantó a Pablo en esa ocasión, que dice que se sacudió y todavía entró en aquella ciudad, en la ciudad donde lo habían apedreado. ¿Será que nosotros somos capaces de seguir predicando en todos marques, en la Americana, allá en Woodbridge, cuando alguien nos puede decir algo? ¿Será que llegamos a estos niveles de Pablo, que dice que lo apedrearon y lo arrastraron, pero aún Pablo y entró a esa ciudad? Pero ya vamos a ver más adelante lo que sucede. Pero Pablo dice que levantándose, entró a la ciudad, pero el siguiente día se levantó y fue a otras ciudades a anunciar el evangelio. Se calcula más o menos que la distancia de Listra a esta ciudad
de Derbe, donde fue nuevamente Pablo a predicar, había aproximadamente unas 58, 60 millas de distancia. Y no andaba en carro como nosotros andamos hoy. No andaba ni a caballo, no andaba ni en camello, sino que andaba a pie. Estos hombres tenían pasión por el Evangelio. Estos hombres tenían ganas o deseo, hambre y sed de ganar almas para el reino del Señor. Esta gente tenía disposición. Esta gente tenía amor. Esta gente tenía pasión. Aleluya. Pero hay ocasiones en las que posiblemente nos vamos a sentir un poco decaídos, un poco débiles, donde, como les decía hace un momento, a lo mejor no sentimos deseo de hacer la obra del Señor. Pero Pablo dice que se levantó. Y muchas veces la acción que nosotros tenemos que hacer es levantarnos. Porque muchas veces nosotros estamos en una situación, vamos a la presencia de Dios y estamos llorar y llorar, quejar y quejarnos delante de Dios. Y muchas veces lo que el Señor nos está diciendo es: levántate, levántate y haz la obra que yo he encomendado en tus manos. Muchas veces lo que el Señor nos está diciendo: levántate y haz lo que he puesto delante de ti. Haz lo que he puesto en tu corazón. Haz lo que está delante de ti para anunciar el Evangelio. Aquel Evangelio que transforma y cambia la vida. Aquel Evangelio que tiene poder. Aquel Evangelio que cambia la vida. Aquel Evangelio que nos cambió a nosotros, aquel Evangelio que cambió a nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, aquel Evangelio que un día transformó nuestra manera de vivir. Es lo que el Señor quiere. En esta noche levántese y siga predicando que hay un Dios de poder, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios grande, que la prueba que está pasando no es mayor que el Dios que nos está sosteniendo a usted y a mí. Levántese. Levántase, porque muchas veces el diablo viene contra nosotros con, ¿verdad? Como podemos decir, con ganas de botarnos, con ganas de derribarnos, con ganas de tumbarnos al suelo y pensando que no nos levantemos. Pero el Señor ha dicho: en breve yo aplastaré al diablo bajo las plantas de vuestros pies. Y esa es la victoria que el pueblo de Dios tiene. La victoria en el Evangelio, en la palabra de Dios, que es poder para salvación del hombre. Y ese poder fue el que sostuvo a Pablo en esta ocasión. Ese poder fue el que levantó a Pablo en esa ocasión. Y Pablo fue a esta otra ciudad. Mire lo que dice en el verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verso 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? ¿Y a dónde los había apedreado Pablo? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y miren lo que dice el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndole, esta frase me llama la atención. ¿Cómo dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Amado hermano, yo no sé si usted se ha figurado esta imagen o este pasaje bíblico. Pablo es apedreado, lo sacan como muerto de aquella ciudad. Pablo se levanta, va a predicar a Derbe, pero Pablo, cuando usted lo ve geográficamente, Pablo podía regresar a donde había iniciado su viaje misionero a pie, y digamos que le quedaba una distancia más corta que regresar por todo el camino donde él había venido. Pero me llama la atención que Pablo no decide ir por el viaje o por el camino corto, sino que Pablo va y regresa a la ciudad
de Listra, donde lo habían apedreado, donde lo habían arrastrado. Pero Pablo no va con temor, Pablo no va con miedo, Pablo no va temblando delante de aquellas personas que lo habían apedreado. Pablo va con convicción de lo que él predicaba. Y esto es lo que me llama la atención, que todavía Pablo entra a aquella ciudad a confirmar los ánimos de aquellos discípulos que estaban en aquella ciudad. Gente que a lo mejor se estaba diciendo: Pablo ya no lo vamos a volver a ver porque lo apedrearon, apenas se levantó y se fue. A este Pablo no lo vamos a volver a ver porque si hay personas que con una mirada se lastiman, ¿cómo este Pablo va a volver después de una pedrada, de una arrastrada que haya andado en esta ciudad? Pero para sorpresa de aquellas personas, Pablo regresó a aquella ciudad para confirmar los ánimos, para con experiencia propia, vivida, con esencia, poder decirle a aquellas personas: es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y me imagino que esta gente se quedaba perpleja, se quedaba asombrada, se quedaba, hermanos, ver a aquel hombre que habían dado por muerto hacía unos días atrás, aquel hombre que habían sacado de la ciudad como muerto, aquel hombre que habían descalificado a lo mejor mucho y diciéndose: le acabó el ministerio a Pablo. Y es lo que el diablo muchas veces quiere hacer con nuestra vida, con lo que ha puesto en sus manos, con lo que ha puesto en sus hijos, con lo que ha puesto en su matrimonio, hacerle creer a usted que ya lo que Dios había puesto en su vida está terminado. Pero en esta hora yo le digo: levántese, porque todavía hay algo que debemos hacer. Porque todavía necesitamos anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Porque van nuestros hijos tras de nosotros y necesitan vernos. Como estas personas estaban viendo a Pablo en aquella ocasión, aquel hombre que había sido apedreado, pero que ahora nuevamente estaba predicándole un evangelio de poder, predicando y contando las maravillas que Dios también había hecho en Derbe, predicando también las maravillas que Dios había hecho en las otras ciudades. Es necesario que nosotros esta noche digamos, como dicen los salmos: no moriremos, sino que contaremos las maravillas que Jehová ha hecho en nuestras vidas. Es necesario que testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pablo, con este testimonio, a lo mejor muchas personas se convirtieron. Con nuestro testimonio, amados hermanos, muchas veces la gente va a creer en el poder del evangelio de Dios. ¿Cuántos aquí, como hemos dicho muchas veces, o como dice nuestro pastor, es drogadicto, es borracho, es ladrón, y es muchas cosas que pudiésemos mencionar, pero que por la misericordia de Dios hemos sido transformados por el poder de la palabra de Dios? Y ese mismo poder es el que nosotros necesitamos anunciar allá afuera. Levántese, como lo hizo Job. Job había perdido todo. Dice que un día, reunidos los hijos de Dios en el cielo, reunidos delante de Dios, se presentó Satanás. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de allí, de palabra infalible, de ver a aquellos hermanitos como se gozan en aquel culto, en aquel servicio. No dice así, ¿verdad? Pero dice que venía de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre íntegro delante de mí. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá cuando aquel pueda mandar un mensaje y le dice: ¿viste al hermano cómo me alaba, cómo me adora? Y lo interesante de esta historia es que Dios le dice, bueno, Satanás le dice a Dios, ¿verdad? No, pues cómo no te va a adorar si lo tienes bendecido, lo tienes cercado con tu gloria, con tu poder. Mira cómo has multiplicado sus bendiciones. Y el Señor le dice: te doy permiso que le quites todo lo que tiene, mas no toques su vida.
Y dice que, amado hermano, no le quitó solo los bienes. Usted sabe la historia. Que dice que apenas había llegado uno de los que le estaba dando una mala noticia y llegaba otro. Y le decía, solo yo escapé para venirte a dar la noticia. Solo yo escapé para venirte a dar la noticia. Pero lo más tremendo que yo creo que Job enfrentó es cuando llegó aquel hombre, aquel sirviente, le dice, tus hijos han muerto. Pablo dice, la Biblia dice que Job en ese instante se postró en tierra. Y dice que echó silicio sobre él porque había un luto o una carga enorme en Job en ese momento. Y aún así dice la palabra del Señor que Job no había pecado, sino que se mantuvo íntegro delante de Dios. ¿Cómo nosotros nos mantendremos delante de Dios ante las pruebas o las circunstancias que vienen a nuestra vida? ¿Cómo usted afronta la situación que viene a su vida? ¿Cómo usted está enfrentando lo que ahora mismo está ocurriendo en su vida? Este Job dice que postrado en tierra alzó la voz a los cielos y lo dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el que vive. ¿Cómo nosotros reaccionamos, amado pueblo? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que están pasando en nuestras vidas? Pero continuando con la historia de este famoso Job, dice que nuevamente se presentó Satanás delante de Dios y le dijo, ¿verdad? Bueno, piel por piel, le dijo, el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Y le dice Dios, bueno, ve, tócale hoy, ¿verdad?, su salud, mas no toque su vida. Y dice que un día pues vino de repente una gran sarna sobre aquel hombre Job. Y conocemos la historia que este hombre, ¿verdad?, empezó dice la Biblia en los primeros capítulos de Job, que empezó a maldecir el día en que había nacido. Empezó a decir, ¿verdad?, sea aquel día tenebroso, sea aquel día maldito, ¿para qué yo nací? ¿Para qué mi madre me dio a luz? ¿Por qué yo no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué yo tuve que salir? Pero es que Job no estaba entendiendo que tras de todo eso había un propósito de Dios. Que un día Dios se le iba a aparecer en un terbollino y le iba a decir, Job, levántate. Y Job estaba en aquella situación y se presentaron tres amigos que lo empezaron a acusar, y usted conoce la historia. Como muchas veces nosotros estamos pasando pruebas en nuestra vida y la gente se le acerca y dice, oiga hermano, ya confiese. Ya debería de bajarse mejor, ya no debería de cantar, ya no debería de predicar, ya no debería servir, hermano, usted está en pecado. Porque eso que está pasando, hermano, eso no le pasa a los hijos de Dios. ¿Ha habido alguien así que se ha acercado a usted? Y hay de estas personas, hermano, que se nos acercan y dicen, mire hermano, pero es que a usted nunca lo veo prosperar, yo creo que usted algo esconde, hermano. Está en pecado, diga hermano, no sea así, confiésese. Y parecieran sacerdotes, ¿verdad?, curas de la iglesia católica, que quieren que la gente se confiese delante de ellos. Así estaban estos hombres o estos amigos de Job, diciéndole a Job, resumiéndolo, Job, confiesa tu pecado, porque no hemos visto a impío, ¿verdad?, o no hemos visto a justo que sea quebrantado de esta manera como tú estás haciendo. Usted se imagina, amado hermano, la riqueza que Job tenía, la hacienda que este hombre tenía, todas las bendiciones, pero que todo eso lo había perdido. Aún la misma mujer lo dejó. Aquella que dice la Biblia que es nuestra ayuda idónea, aquella que cuando en el trabajo no está muy mala situación y le dice, bueno, ay, ve tú cómo vas a hacer porque tenés que proveer para la casa, papá, le dice. Y verdad, y empieza aquella cosa sencilla, hermano, y entonces el esposo se empieza a sentir frustrado. Se empieza, ¿verdad?, a veces a incrementar las oraciones para que ya no lo vean en la sala, uno paseándose. Y la esposa está ahí. Oye, ¿qué pasa? Que no hay trabajo, no vas a ir a trabajar. Y lo empieza a ver de esta situación, ¿verdad? Pero, para no que no entren en discordia los matrimonios, ¿verdad? Pero, hermano, el punto es que estos hombres estaban acusando a Job.
estaban acusándolo, pero Job retenía su integridad delante de Dios. Y yo le quiero decir, amada hermano, en esta noche, que no importa la persona que se acerque a usted diciéndole, hermano, mire, usted está en pecado porque en la alabanza siempre se equivoca, en la predicación yo no veo que Dios lo use. Ahora, claro, hay que estar íntegro delante de Dios con la ayuda del Señor. No es que vamos a decir que vamos a apaciguar el pecado, ¿verdad? Sino que estamos hablando de personas que están en lucha, en prueba, pero no en pecado. Amén. En las personas que están como jóvenes, reteniendo su integridad delante de Dios, aún en medio del problema. Y este hombre Job dice que al final de la historia, aquellos hombres fueron reprendidos por Dios, porque Job no estaba en pecado como ellos parecían, o como ellos pensaban. Pero lo que quiero concluir con esa parte de la historia de Job, es que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Es que Dios siempre tiene algo para nosotros cuando la dificultad viene, cuando el problema viene. Hay algo que Dios está a punto de darnos, hay algo que Dios está a punto de soltarnos. Cuando Job, ¿verdad?, reconoció y Job, ¿verdad?, hizo aquel interrogatorio delante de Dios, pero Dios se le presentó en un torbellino. Entonces Job dijo, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Ese es el propósito de la prueba. Ese es lo que le pasó a Pablo en aquella ocasión. Pablo a lo mejor había oído que Dios rescataba, que Dios restauraba, que Dios sanaba, que Dios levantaba, pero tuvo que experimentarlo a través de aquella pedreada que le dieron, a través de aquella arrastrada que le dieron. Pablo pudo levantarse y decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que hay poder en el Evangelio de Cristo Jesús. Y es lo que necesitamos nosotros muchas veces. Por eso es que Pablo dice, en ese verso que leíamos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén, amén. Y si yo le dijera, hermano, levánteme la mano a alguien que no ha tenido un problema, una tribulación, yo creo que nadie la levanta. Porque todos tenemos dificultades diferentes. Todos tenemos problemas diferentes. Pudiese ser que usted tenga problemas de salud. Otro pudiese ser que tenga problemas económicos, problemas de carácter, problemas familiares, problemas en el hogar, problemas en el trabajo. Y pudiésemos mencionar una gran lista de problemas o dificultades. Pero que si esas situaciones en su vida lo han agobiado, lo han querido amedrentar, lo han querido distraer del propósito de Dios, esta noche yo le digo, levántese, porque el Señor aún necesita hacer una obra a través de ustedes. Levántese esta noche con poder y gloria de Dios para anunciar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Dice que este Pablo regresó nuevamente a la ciudad de Listra. ¿Regresaríamos nosotros nuevamente? Cosa difícil me has pedido, ¿verdad? Dijo Elías, ¿verdad? Porque a veces, hermano, no es fácil cuando los hermanos andan predicando allá afuera. Yo creo que todos los que han ido a predicar allá afuera, más de alguna ocasión, se han encontrado con algo desagradable. Han sido confrontados a lo mejor. Les han preguntado cosas, a lo mejor algunas personas lo hacen por avergonzar, otras personas lo hacen por probar, pero rara vez se acerca a la persona porque en realidad quiera saber algo. Muchas veces las personas se acercan para herir, para decirle, oiga, usted está loco, ¿qué anda aquí con ese speaker? ¿Qué anda dando usted esos tratados? ¿Qué anda usted haciendo eso? Eso ya no tiene sentido. Y eso tiende muchas veces a desanimarnos. Eso tiende muchas veces a decir, bueno, quizás a lo mejor ya le voy a decir al pastor que no, ya no voy a predicar, ¿verdad? Que ya no voy a ir a evangelizar, porque está muy dura la situación allá afuera.
porque está muy duro lo que está pasando allá afuera. Pero mire lo que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto de tribulaciones lo podemos comprobar en todo el Nuevo Testamento. Personas que sufrieron por el Evangelio. Pablo en 2 de Corintios, no recuerdo el capítulo, pero donde Pablo da todo el listado de la mayoría de problemas que él tuvo en el ministerio. Donde dice, he sufrido persecución, he sufrido hambre, he sufrido desnudez, he sufrido naufragio, he sido azotado con vara, he sido encarcelado, he sido arrastrado, he sido apedreado. Y Pablo empieza a dar toda la lista de situaciones que le han pasado a su vida. Amado hermano, yo no sé la historia que usted ha creído, yo no sé la historia que usted le han contado. El Evangelio es poder de Dios, pero es necesario que ese poder se manifieste en nosotros a través de los problemas y de las adversidades que van a venir a nuestra vida. Porque Pablo no pudo predicar de un Dios de poder sin antes haberlo experimentado. Y la historia de cómo murieron estos hombres, cómo murió Pedro, cómo murieron los discípulos, Juan, según la historia, cómo fue metido en aquella olla de aceite hirviendo, cómo fue, verdad, mandado a esta isla donde fue exiliado, cómo murieron todos los discípulos, amada iglesia, los sufrimientos que esta gente tuvo en el Evangelio, los sufrimientos que la iglesia primitiva tuvo cuando eran echados en aquellos fosos de los leones, cuando eran espectáculo a la gente, cuando se reunían en aquel coliseo a ver cómo los leones devoraban a los cristianos, a ver cómo estos cristianos eran, ¿verdad?, asesinados, cómo eran sus hijos masacrados por unos leones. Pero el Evangelio de Dios nos dice, la palabra de Dios, que es necesario que a través de esas tribulaciones, y nosotros no estamos pasando los problemas que esta gente pasó en esa situación o en esos tiempos. Los problemas que usted y yo tenemos hoy en día son más pequeños que los problemas que esta gente tenía. Pero por eso es que nos hemos vuelto más acomodados. Por eso es que nos hemos vuelto más, por decirlo así, más fácil de quebrar. Con una palabra nos ofenden. Con una palabra, con una mala mirada, ya nosotros nos sentimos ofendidos y decimos el Evangelio de Dios no sirve. No, es que no hay que poner la mirada en el hombre, hay que poner la mirada en aquel que nos llamó, en aquel que nos rescató, en aquel que nos levantó, en aquel que lavó nuestros pecados. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y además de eso dice el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. El verso 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí el verso 26, quiero llegar donde dice que regresaron a testificar lo que habían hecho. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y será que, pongamos un ejemplo sencillo, que si nos dieran una buena arrastrada allá afuera, viniéramos aquí diciendo el pastor, dame un especial, quiero testificar algo. Hermanos, cuán grandes cosas Dios hizo con mi vida hoy allá afuera. Miren, no traigo un diente, pero Dios hizo cosas grandes hoy allá afuera. ¿Será que lo hiciéramos, hermano?
Fila hiciéramos pidiendo al pastor para testificar, ¿verdad? Como a veces van 5, 6, 8 hermanos a predicar allá afuera. Imagínense si a los 8 nos porraciaran allá afuera. Viniéramos a testificar, ¿verdad? Que cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero esto es lo maravilloso, que estos hombres vivieron el Evangelio del Señor. Vivieron el Evangelio de tal manera que aún en medio de estas situaciones, ellos aprendieron a levantarse y a glorificar a Dios. Que estas situaciones que pasaron en su vida no los detuvieron. No fueron capaces de doblegar lo que Dios había puesto en sus corazones. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Que un ejemplo sencillo que les he puesto, pero no necesitamos ni de esos extremos, hermanos. Si con solo que nos digan ahí, ¿verdad? Alguien, y ahí se congrega ese hermano, ¿sí? Ahí. No, hermano, tú estás perdiendo el tiempo ahí. Yo creo que solo así ya no venimos, es que no ocupamos que nos den una bofetada, hermano. Entonces, pero dice que estos hombres refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. Pero la situación de la iglesia hoy es que estas pequeñas cosas la doblegan muchas veces. Y se olvida del poder que Dios le ha dado. Se olvida que el Señor dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. La iglesia se ha olvidado del poder del Evangelio de Dios y por eso muchas veces no nos levantamos de la situación en la que estamos. En la palabra de Dios encontramos, hermanos, medicina para todo lo que nosotros podamos estar pasando. Si es desánimo, aquí hay medicina. Si es enfermedad, aquí hay medicina. Si es prueba, aquí hay medicina. Si es escasez, aquí hay medicina. Si es dificultad, aquí hay medicina. Aquí hay medicina, hermano, para que se levante de las situaciones en las que usted puede estar pasando. La palabra de Dios es poder. Y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, refiriéndose al poder del Espíritu Santo que está en nosotros. El Señor dijo, yo me voy, pero no os dejaré solo, no quedaréis huérfanos. He aquí mi Padre os enviará un consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida, para que me seas testigo del poder del Evangelio, para que me seas testigo de la obra que Dios hace a través de nosotros. Pero entonces estos hombres, dice que el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y sí, Dios había levantado a los cojos, Dios había salvado muchas almas, pero a lo mejor también llevaban su cicatriz, porque Pablo dice en otra ocasión, yo cargo la cicatriz del Evangelio del Señor. Hombres que a lo mejor estaban refiriendo a los que estaban en la iglesia de Antioquía, las cosas grandes que Dios había hecho en nuestra vida, en la vida de ellos, perdón, pero a lo mejor le dieron vida ahí, pues, una pruebita que el diablo quiso levantar, ¿verdad? Solo me medio mataron ahí, me dieron una pedrada ahí en la mera frente, me sacaron de arrastrada, me tuvieron ahí como muerto, pero luego me levanté como nada, y esas cositas, ¿verdad? Que sin relevancia, a lo mejor decía Pablo, ¿verdad? Así como nosotros venimos muchas veces acá y decimos, hermano, estamos en victoria. Sí, hermano, mire, tengo 2 meses de no trabajar, pero estamos en victoria. Hermano, no sé qué voy a comer mañana, pero estamos en victoria. Son cositas que el diablo levanta, ¿verdad? Esa es la convicción que nosotros deberíamos de tener en el Evangelio del Señor, que no importa la situación que venga, nosotros deberíamos decir, hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto. Elías un día estaba desanimado, pero ahí llegó el Señor y le mandó comida a través de aquel ángel y le dijo, Elías, come, porque el largo camino te resta. En esta noche
nos sigue restando. Y el salmista dijo, no moriré, sino que contaré las obras que Jehová ha hecho en mi vida. Pudiese ser que este verso se le haya pasado por la mente a Pablo mientras lo estaban apedreando, mientras le daban con una vara, mientras estaba náufrago en el mar, mientras estaba encarcelado. Pablo podría decir a lo mejor, no moriré, sino que mañana el Señor me sacará y daré testimonio de las cosas que mi Dios ha hecho a través de nuestra vida. Amada iglesia, ese es el propósito del Evangelio, que a través de la prueba que usted está pasando se pueda levantar, para que el día de mañana, si alguien se acerca, usted le puede decir, yo no pasé por eso, pero el Señor te va a levantar. Yo no pasé por eso, pero el Señor te va a proveer. Ese es el poder del Evangelio del Señor. Eso es lo que estos hombres vivían. Levántese esta noche. ¿Qué es lo que usted está pasando? Levántese. Levántese porque el Evangelio es poder de Dios. Levántese porque sus hijos lo están viendo. Levántese porque su familia lo está viendo. Levántese porque los inconversos lo están viendo. Levántese porque la iglesia lo está viendo. Levántese porque su Dios está con usted. Levántese porque el que va con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Poderoso Dios. Y habiendo llegado, refirieron. Amados hermanos, muchas veces pasamos situaciones en nuestra vida. Así es, amén. Y situaciones a veces que, ¿verdad?, no se pueden contar, a veces situaciones privadas. Pero quiero decirle que a veces hay situaciones que pasan en nuestra vida que sirven de testimonio para otros. Así es, amén. La Biblia no lo dice, ¿verdad?, que Pablo testificó lo que había pasado en esa situación donde lo apedrearon y lo arrastraron. Pero posiblemente era un testimonio que Pablo a muchas vidas le pudo contar. Posiblemente era un testimonio que Pablo contaba a aquellos discípulos en las iglesias. Aquella gente que tenía la mirada puesta en Pablo. Aquella gente que cuando Pablo predicaba decían, ese es el hombre que nos ha contado que lo apedrearon pero ha resistido. Amada iglesia, que usted sea el hombre, que usted sea la mujer, que cuando se pare delante de un pueblo, que cuando se pare en las calles a predicar, que digan, ese es el hombre que decían que estaba caído. Ese es el hombre que dicen que se levantó. Esa es la mujer que dicen que no tenía nada, pero mírenla donde anda. Esa es la mujer que dicen que estaba caída, pero el Señor la levantó. Amada iglesia, eso es lo que debemos anhelar. Testificar con nuestros hechos, testificar con nuestra vida, porque el Evangelio del Señor dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Y para saber que Dios levanta, necesitamos ser levantados. Hace unos años, yo tuve una situación en mi vida. Caí enfermo y de tal manera que se me revolvieron dos situaciones. Me cayó desánimo espiritual y me cayó, estaba enfermo de salud. El punto, amado hermano, es que yo llegaba a la iglesia y yo me portaba bien apático, bien indiferente. Predicaban y yo decía, qué bárbaro, no le creo nada. Y estaba como cerrado a la palabra del Señor, como tal vez alguno puede ver esta noche. Y a veces así nos presentamos a la casa del Señor. El punto que quiero darle con eso es que yo me sentí tan decaído, tan deprimido, que yo dije, la verdad que pensé no solo una vez en renunciar al Evangelio. Y yo a mi esposa nunca se lo comenté y ella bien motivada a ir a la iglesia. Y pues yo me motivaba por ella, pero yo andaba totalmente seco, cadáver. Llegaba a la iglesia y yo un sueño, hermano, una indiferencia. No fue aquí, ¿verdad? Para que esté haciendo cuentas cuando fue, ¿verdad? El punto es que a veces
cuando uno predica o cuando uno, ¿verdad?, por misericordia de Dios tiene algún privilegio, a veces uno quisiera ver a las personas, vamos a poner así de esta manera, en el mismo fuego, en el mismo sentir, que todos los que están allá aplaudan, que todos los que están allá sonrían, que todos los que están allá digan un gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros no sabemos la situación de las personas. Dios la conoce. Mire, aquí aparte de algunos que están con sueño, pueden haber algunos que están con prueba. Pueden haber algunos que están enfermos. Y yo no lo sé. Pero el Señor lo sabe. El punto de esa situación que me ocurrió en ese tiempo es que yo deseaba ver a la iglesia viva en el fuego del Señor. Yo oraba y lloraba y yo decía, Señor, yo quiero ver milagros, yo quiero ver que la iglesia te alabe, yo quiero ver que la iglesia, ¿verdad?, se despierte del adormecimiento que tiene. Pero entré en ese proceso y estando en ese proceso, yo anhelaba en mi corazón que alguien se acercara a mí y me dijera, hermano, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Porque esa es la situación que muchas veces a usted le puede suceder. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? Porque muchas veces nos saludamos y decimos, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? En victoria, hermano. Pero por dentro venimos hechos pedacitos. Y entendí que el propósito de Dios fue hacerme o llevarme a tal punto de entender muchas veces cómo vienen las personas a la iglesia. Porque yo quería que toda la iglesia alabara. Yo quería que toda la iglesia, hermanos, cantara. Servíamos por misericordia de Dios en esos tiempos como diáconos y queríamos que la iglesia se encendiera. Llegábamos antes a la iglesia a orar, pero algo no sucedía. Dios me mete en ese proceso. Nadie se acerca a mí a preguntarme, hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? Mire, lo vemos flaco, seco. Nada. Pero al pasar los días, por la misericordia de Dios, yo pude entender cómo algunas personas se sienten cuando vienen a la casa del Señor. Cómo algunas almas se sienten que no es uno el que los va a levantar. El tema de esta noche es levántese, pero yo no lo puedo levantar a usted que ha venido esta noche. Yo no lo puedo levantar a usted de la situación en la que usted está. Yo no conozco la situación, ¿verdad?, a la que usted está, pero Dios la conoce. Y el Señor me levantó a mí en esa ocasión y me hizo entender que muchas veces necesitamos ser misericordiosos, que necesitamos amor, que necesitamos comprensión, que necesitamos el respeto a las personas que muchas veces, por misericordia de Dios, Él nos pone delante de nosotros. Entendí cómo se siente estar en el suelo espiritualmente. Entendí cómo se siente venir quebrado a la iglesia. Entendí cómo se siente venir y que uno desee que alguien le diga, hermano, le ayudo con lo que usted está pasando y nadie le ayude. Pero el Señor es el que nos levanta de ahí. El Señor es el que nos levanta de ahí. El Señor es el que le va a levantar a usted de la situación en la que usted está pasando. Porque muchas veces necesitamos o deseamos una palabra. Podríamos decir los líderes, el pastor, pero ellos siguen siendo personas como nosotros. Pero aquel que lo sabe todo y lo conoce todo está aquí esta noche. Y Él está aquí para levantarlo. Él está aquí porque Él conoce lo que usted está pasando. Yo como predicador no sé. El pastor no la sabe, los líderes no la saben. Oramos por la iglesia, oramos por los hermanos, oramos por usted. Pero Dios es el que conoce la situación. Y como Él lo conoce, Él es el que lo va a levantar. Póngase sobre sus pies esta noche. Él es el que lo va a levantar, amada iglesia, en esta noche. Él es el que lo va a levantar. Yo no sé lo que usted puede estar pasando.
El diablo pensó que había terminado con Pablo en aquella ocasión. Pero Pablo se levantó. Puede ser que el diablo ha pensado que ha terminado con usted este momento. Puede ser que el diablo ha pensado que ha terminado con lo que Dios había puesto o ha puesto en su vida. Puede ser que el enemigo esté diciendo: hoy sí me lo acabé, hoy sí lo tumbé a tierra, hoy sí lo destruí. Pero Dios está aquí esta noche. Dios está aquí para levantarle. Y yo sé que el Señor está hablando a muchas vidas esta noche. Y yo sé que el Señor está ministrando muchos corazones esta noche. Porque Él está aquí esta noche. Él ha venido. Él se ha hecho presente esta noche para levantarle. Para decirle: aquí yo estoy contigo. Todos los días de tu vida. No te dejaré, te desampararé. Hermano, yo pude entender lo que es desear que alguien se te acerque y nadie se te acerque. Lo que es desear que alguien te quite el peso que andas y nadie te lo quita. Lo que es anhelar una liberación, lo que es anhelar que Dios te diga: hijo, hoy te quito lo que tú andas. Pero llegó el día en que el Señor por su misericordia me levantó. Y yo le digo en esta noche: Jesús quiere levantarlo. Jesús quiere levantarlo. No importa con el ímpetu que el enemigo haya querido darle. Jesús lo levanta esta noche. Jesús lo levanta esta noche. Jesús lo levanta esta noche. Porque Él es un Dios de poder. Y además de poder, tiene misericordia. Quisiera hacer un llamado especial para aquellas personas que se han sentido sin fuerza, que han venido a este lugar esperando que un amigo, que un hermano se les acerque a darle una palabra. Pero esta noche no está un amigo, no está un hermano, está alguien más importante. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que te llamó, aquel que te sacó de la inmundicia, aquel que te limpió, hoy está aquí para hacerte saber que no te ha dejado. Pasa a este lugar, pasa a este lugar. Tú que has venido con carga esta noche, tú que has venido anhelando algo de parte del Señor, pasa esta noche. Él quiere levantarte esta noche. Él quiere quitarte todo peso. Él quiere quitarte toda carga. Él quiere quitarte toda tribulación. Pasa esta noche a este lugar. Él está aquí en esta noche. 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 Él quiere levantarte. Elías en aquel momento se sentía desanimado, se sentía desamparado, se sentía solo. Aún exclamó a Dios diciendo: solo yo he quedado. Pero el Señor le dijo: Elías, hay 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Satanás. A usted le dice el Señor en esta noche: yo te levantaré. Porque hay rodillas que no se han doblegado ante el mundo, sino que rodillas que se han doblado delante de Dios para pedir por su vida, para pedir por su restauración, para pedir por su fortaleza. Esta es la noche. Esta es la noche que te puedes despojar. Esta es la noche que Dios puede quitar todo peso. Esta es la noche que Dios quiere liberarte. Esta es la noche que Dios quiere levantarte. Esta es la noche que Dios quiere hacerte entender
nuestras manos ahí y elevemos una oración al Señor. Hay alguien más que quisiera pasar, pase. Aquí está su Señor. El que está predicando no es nadie. Yo no tengo nada que darle. No tengo nada que ofrecerle. No tengo nada. Lo único que tengo es lo que Dios ha puesto en mi corazón y en mis labios esta noche, que es la palabra de Dios, para levantarlo, para sacarlo de esa situación en la que está, para levantarlo de allí donde usted siente que ha caído. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Levantamos un clamor ahí por los hermanos que han pasado. Dios mío, en esta noche te pedimos que ministres las vidas, Padre, conforme a tu propósito, amado Dios. Yo sé que allá atrás, amado Dios, tú estás ministrando vida, Dios mío. Tú estás ministrando corazones, Señor. Padre, emana vida esta noche. Emana fuerza. Hermana, restauración, amado Dios, en esta hermosa hora. Soberano Dios, que hoy tu pueblo se vaya con esa certeza que tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Que hoy estás aquí para levantarnos, que hoy estás aquí para restaurarnos, que hoy estás aquí para ayudarnos, que hoy estás aquí para darnos la victoria. Oh, gloria a Dios. Yo sé que Dios está en esta noche, en este lugar. Yo sé que Dios está haciendo algo en la vida en esta noche. Yo sé que en usted que está ahí, Dios está haciendo algo, porque Él esta noche quiere entregarnos la victoria, que Él no nos ha dejado, sino que esta noche nos levanta ante las acechanzas del diablo, ante lo que el diablo puede levantar. Hay uno más poderoso y es el Espíritu Santo de Dios, que habita en nuestros corazones y en nuestras vidas. Oh, bendito Dios, gracias Jesús. Oh, gloria a Dios y Señor Jesús. Sigue bendiciendo, Padre, la vida de mi hermano Joel, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, Jesús. Padre, Padre, soberano Dios. Padre, en el Señor Jesús. Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Siga adorando al Señor en esta hora. Yo sé que está ministrando vida en esta noche. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios y Señor Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Dios mío. Vamos, iglesia. Adorémosle un momento. Adorémosle un momento por los que están débiles en esta hora. Usted que se considera fuerte y que por misericordia de Dios está en este lugar, levante un clamor
seres. Aquí está el Rey de Reyes. Aquí está el Señor de Señores. Aquí está el que todo lo puede. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesús. Sabemos que tú estás esta noche aquí, Dios mío. Sigue ministrando, Padre. Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, las vidas que han pasado de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Padre, gloria a Dios, sí, Señor. Oh, bendito Dios. Algo Dios tenía para las vidas esta noche. Algo Dios tenía para ustedes esta noche. Algo Dios tenía preparado esta noche. Algo Dios tiene esta noche. Algo Dios está repartiendo esta noche. Algo Dios está repartiendo esta noche. Algo Dios está haciendo esta noche. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, bendito Dios. Y Señor Jesús, sigue, Padre, ministrando la vida. Que aquel que se ha sentido débil, Señor, hoy sea fortalecido. La palabra de Dios dice que Él dará fuerza. Fuerzas como las del búfalo. Fuerzas como las del búfalo. Oh, Dios mío, imparte fuerza en aquel que se ha sentido débil. En aquel que está en este lugar, Padre de gloria. Oh, Dios mío, sintiéndose señalado. Sintiéndose, Padre, decaído, sintiéndose sin fuerza, sintiéndose en el suelo, sintiéndose en el piso. Padre, hoy levántalo, hoy levántalo, hoy levántalo, hoy levántalo, señores, hoy levántalo, Dios mío. Oh, Padre, que así como se equivocó el diablo en aquella ocasión, donde pensó que Pablo estaba muerto, donde pensó que el ministerio de Pablo había terminado, así se ha equivocado una vez más esta noche, Dios mío, porque estas vidas, amado Dios, hoy usted las levanta, Señor, hoy usted las levanta, oh, amado Dios, aquel que está leyendo evangelizar, Padre, y se ha sentido débil, se ha sentido desanimado, Padre, ahora, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo, imparte fuerza, imparte vida, imparte restauración, imparte poder, levántalo, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sigue adorando que el Señor está haciendo algo esta noche. Sigue adorando que Dios está haciendo algo. Sigue adorando que Dios está haciendo algo. Yo estoy seguro que Dios está haciendo algo esta noche. Aleluya. Seguimos adorando con esa alabanza. Los que están en el altar, esa gloria está cayendo sobre ustedes. Esa gloria trae una voz del cielo. Y si lo estás sintiendo, Dios diciéndote que Él no ha terminado de escribir con su mano, escribir tu historia. Dios seguirá escribiendo tu historia. Dios hace cosas grandes en tu vida esta noche. Defínete hoy para testificar la grandeza de Dios. No hables más de los sustos que el diablo te sacó. Habla de lo que Dios le hizo al diablo en la cruz del Calvario. Habla de que lo exhibieron públicamente a él y a sus demonios. Y cuando Él dijo consumado es, tu victoria está segura. Y esa gloria que Él tiene se la dio a sus hijos. Por eso sé que Dios levanta gente de poder en esta noche. Seguirá salvando vidas. Y lo
hará contigo porque tú eres el instrumento que Él va a usar. No sé si lo escuchaste bien, pero el ataúd que el diablo tenía para ti le va a quedar vacío, porque el instrumento que Dios va a usar para salvar más almas tiene tu nombre. Aleluya. Por eso Dios te levanta hoy esta noche y con voz de trompeta anunciarás el evangelio que Pablo anunciaba, porque Él es el Dios del propósito. Él es el Dios de todo principio, y el que empezó la obra la terminará con nosotros. Oh, aleluya. Aún es tiempo de restauración para las vidas. Aún es tiempo de levantarse, porque el Dios de los cielos sigue estando vivo. Él seguirá haciendo milagros. Y necesita a un Pablo y a un Bernabé que no se rindan. Aleluya. Él es el Dios que hoy levanta de tu mano derecha y hace de ti una nueva historia, una edición diferente, una edición de vasija que resista más. Aleluya, aleluya. Yo siento que el diablo se le está arrugando la frente esta noche, porque tú te levantas con el poder de aquel que vive y permanece para siempre. El que habitó en la zarza está sobre ti esta noche y te está levantando para cosas extraordinarias. Oh, bendito sea el nombre del Dios eterno. Tuya es toda gloria, Señor. Bendice cada alma que pasó a este altar. Bendice cada persona, Dios mío, que rindió a ti sus cargas delante de este altar. Porque ellos se ponen de pie hoy y mañana vendrán otros que tú seguirás levantando en esta casa. Bendice a Joel Castro, Dios mío, su esposa, su matrimonio, su familia. Bendice a Delmer con su esposa Lixi. Que no nos pueda detener el diablo, Dios mío, porque Dios mío etiqueta de predicador le ha puesto para que pueda un día pisotear al diablo con autoridad y pueda ver, Dios mío, que tu mano poderosa lo sostuvo. Bendice, Dios de gloria, a Claudia Núñez. Bendice a Ashley, Dios mío eterno. Bendice, Dios mío, a María Castro. Tú haces cosas grandes, Dios eterno. Levanta, pon de pie gente, Dios mío, que resista las tormentas, soberano Dios, porque tú vas con nosotros. Aleluya. Tú eres el Dios de todo poder y de toda gloria. Oh Dios, los que acudieron hoy a ti, que tú seas la fuente que los sacia. Los que hoy se rindieron a ti, que tú seas el socorro que los defienda. Oh, aleluya. Mi alma te alaba, Dios eterno. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tu Espíritu Santo derrama dentro de cada corazón. La unción tuya caiga sobre cada vida que hoy está quebrada, venda las heridas. Y sé tú el Dios que los defienda. Oh, tuya es toda gloria, soberano Dios. Gracias. Gracias te damos esta noche. Aleluya. Damos gloria a Dios, iglesia. Damos gloria a Dios, iglesia. Aleluya. Esa fuente es inagotable. Jesús es inagotable. Aleluya. Jesús es invencible. ¿Cuántos lo creen? Jesús es invencible. Para que Satanás pueda arrancarte de la mano de Dios, tiene que abrirle la mano. Porque Dios dice que lo que está en sus manos nadie lo arrebatará. Y Satanás no tiene la fuerza para abrir la mano de Dios con violencia. Así que estamos en victoria para gloria del Señor. Esperamos que mañana, si amanecemos vivos, estemos temprano en esta casa, porque ya está llena de la gloria de Dios y se llena mañana de almas que quieran esa gloria. Bendito sea Dios para siempre. Así que véngase temprano, ¿verdad? Para que pueda ser expectante y partícipe de esa manifestación de la presencia de Dios
el día de mañana. Amén. Aunque el enemigo te haya dicho lo contrario, Dios tiene una palabra para nuestras vidas y hoy nos trae una palabra poderosa. Así que sigamos siendo de esos que no testificamos de lo que nos hicieron, sino de lo que Dios hizo a través de nosotros. Amén. Así que a levantar esos ánimos y a levantar, hermanos, esas convicciones, porque Dios nos lleva de victoria en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por los hermanos que hoy le creyeron a Dios y se levantan para gloria de Dios a otro nivel. Amén. Porque esto es de crecimiento en crecimiento. No nos detengamos. Dios nos necesita. Aleluya. Con los que estamos vamos a seguir ganando almas. Amén. Porque Dios no ha terminado de usar los instrumentos que tiene aquí en esta casa. Gloria al Señor. Oremos por Maryland también, hermanos, que está un buen número. Allá llegó el miércoles y esperamos que hoy también se hayan dado cita. Están llegando personas con ganas de servir. Hay unas personas allá que dicen, yo quiero servir, hermanos, y la verdad que Dios está haciendo cosas grandes. Llegó unas personas ahí, dicen, yo fui casi a todas las iglesias aquí alrededor, pero desde que entré aquí, algo me dijo que aquí tengo que servir para algo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es que tengamos tanto argumento, es ganas de servir. El que tiene ganas de servir va a servir en algo. Amén. Así que ayúdenos a orar por lo que Dios va a hacer. Si usted no quiere hacer nada, solamente ore. Amén. Que otros van a hacer algo. Pero de que Dios va a hacer cosas grandes a través del que le crea, lo va a hacer porque Él es un Dios poderoso. Cuídese mucho. Ya escuchamos la palabra y guardémosla en nuestro corazón. Pongámosla por obra y trate de mantenerse en victoria. Amén. Levante la cabeza. Jesús dijo, cuando oigan de guerra, de rumores de guerra, no agachen la cabeza. Allá en mi país dicen, solo el burro es el que anda con la cabeza agachada. Pero que sean las orejas para el pobre. Amén. Levante la cabeza. Porque cualquiera, hermano, se entristece en la vida. Pero dice Dios, cuando oigan de guerras y rumores de guerra, levanten la cabeza. Eso quiere decir que vuestra redención se acerca. Así que hoy estamos más cerca que ayer de lo que tanto estamos esperando. Amén. Anhelamos ver a nuestro amado. Muchos dicen, ¿cómo será ese día que tenga frente a frente a Jesús? Y todo es animado. ¿Cómo lo vamos a ver? Así que levantemos cabeza en alto y Cristo pronto viene. Amén. Que Dios me les bendiga. Salude a su hermano antes de irse y el pueblo del Señor dice amén.